Gracias también a la Fundación por invitarnos a este debate y enhorabuena por este ciclo de conferencias titulado Voces Liberales y en el que hoy, con la compañía de Antonella Martí, vamos a hablar de Ayn Rand. Antonella, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roger. Siempre un gusto compartir con ustedes. Gracias a Vicente, gracias a la Fundación por abrir las puertas y generar siempre este tipo de debates y fomentar estas conversaciones de voces liberales, ¿no? Seguir recordándolas, seguir reflexionando sobre ellas, que creo que forma parte también de esa esencia que hace a la libertad. Sin duda. Antonella, eres la directora de Sociedad Atlas. Has leído mucho, varias veces, toda la obra de Ayn Rand, conoces perfectamente la obra de Ayn Rand, la influencia que ha tenido, no solo en Estados Unidos, sino también en América Latina, también en España. ¿Cuál dirías que es la vigencia del pensamiento de Ayn Rand y cuál sería la importancia de reivindicar este pensamiento, su filosofía, el objetivismo en la política de hoy en día? En la política de hoy en día lo pienso incluso en las palabras de Vicente en la introducción, ¿no? Mencionaba dos puntos, dos ejes fundamentales que forman parte de la filosofía objetivista, de las ideas de Ayn Rand, que son el misticismo y el colectivismo, dos cosas a las que apunta y contra las que se enfrenta a lo largo de su carrera como escritora, pero también en su vida personal. No nos olvidemos que Ayn Rand nació y creció en la Unión Soviética, vivió de primera mano los estragos causados por el comunismo, las expropiaciones incluso a su propia familia, y después terminó exiliada, viajó a Estados Unidos, donde finalmente se quedó y allí vivió y escribió gran parte de toda su obra, ¿no? Siempre muy maravillada, lo contaba, con los avances y los logros de una sociedad que percibía como libre, una sociedad en la que siempre hizo ese énfasis en el rol de los padres fundadores como un experimento de una sociedad distinta, una sociedad incluso laica, una sociedad que apostaba por el Estado de Derecho, por la justicia independiente, la apertura económica, cuestiones que en su inicio, digamos, sobre las que reflexiona, sobre las que insiste en que hay que seguir manteniendo en pie y que siempre estamos ante el peligro de perderlas, que no podemos asumir esos valores y esa parte de la historia, y de hecho se confirma a lo largo de las décadas, a lo largo de este último tiempo, cómo lamentablemente cuando cala el misticismo, cuando cala el colectivismo, cuando entramos en esta etapa de los místicos, ¿no? De los mesías, de los caudillos, que creo que eso tiene que ver mucho con la política actual en un siglo XXI rodeado de populismo, que creo es la forma o el mecanismo, estrategia de gobierno que viene a marcar este siglo XXI, en un siglo XX también apoderado por ideologías que van remarcando y que van formando parte de la estructura de lo que hace al círculo de ideas políticas, pero evidentemente a lo largo del tiempo ella fue muy crítica, de hecho en los años 80 fue muy crítica, algunas veces sobre el gobierno de Ronald Reagan, hablaba del problema de esta idea de la mayoría moral, porque la base al final del objetivismo y de la propuesta filosófica que hacía Ayn Rand era la no imposición de valores. El gobierno no tiene el papel ni el rol de imponer valores sobre la sociedad, sobre los individuos, y además ella apostaba mucho por esa defensa de todas las minorías, de toda la sociedad, y hablaba incluso de la minoría más pequeña que era el individuo. Entonces, cuando nos enfocamos en esto, nos damos cuenta hoy más que nunca de la vigencia de autoras como ella, que claramente, decíamos al principio, experimentó en carne propia el peligro del colectivismo, el peligro de ideologías fuertes que al llegar al poder terminan causando grandes estragos.
Y podría decirse incluso que estamos en la política actual, ¿no? Es una política completamente polarizada, donde hay en todos los países, por ejemplo, lo vemos muy bien en Estados Unidos. Estados Unidos es una sociedad completamente fracturada en dos, ¿no? Entre los votantes del Partido Republicano, los votantes del Partido Demócrata, y que incluso en el caso de Trump, por ejemplo, ¿no?, habiendo sido juzgado e incluso declarado culpable, sus seguidores le siguen apoyando. Ocurre lo mismo en España, ¿no? En el caso del PSOE, en el caso del PP. Estamos en un mundo donde esa polarización hace que cada persona o las personas en general no sean de algún modo capaces de hacer la vista gorda cuando su líder, ¿no?, o su representante político hace algo que a priori pues, no está bien, ¿no? Podría ser un caso de corrupción, ¿no? Incluso tiene una acusación, pero como que es su representante político, dice, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Está mal hecho, pero en realidad todo suma. Claro, esto es justamente lo contrario de lo que defendía el objetivismo, ¿no? El objetivismo defendía que cada uno tiene que ser capaz de pensar por uno mismo, ¿no? Que cada uno sea responsable de forjar su propio carácter, sea responsable de sus acciones, sea responsable de su vida, que sea capaz básicamente de pensar por él mismo, dejando de lado este seguidismo mesiánico que tú decías y ese culto al líder, ¿no? ¿Significa esto, a tu juicio, que estamos cada vez más lejos de esta sociedad objetivista o de este hombre ideal que Ayn Rand trataba en sus novelas y en sus ensayos? Entiendo que sí. Creo que estamos tristemente cada vez más alejados y que ya no son, bueno, muchas de sus novelas alguna especie de profecía, sino que se está cumpliendo en muchos casos lo que tanto temía Ayn Rand, ¿no? Caer en los cantos de sirena de los místicos, de estos misticismos de los que hablabas recién muy bien, Roger, y mencionabas dos aspectos que creo que son clave, ¿no? Y que también forma parte de la esencia del objetivismo. Por un lado, ser responsable de tu propia vida, ser responsable de tus propios actos, de las consecuencias de tus propios actos, a lo que puede llevar, a lo que puede llegar eso. Y después mencionabas el pensar por uno mismo. Creo que estos dos temas definen en muy buena parte el pensamiento y la propuesta, además de esta autora. Y ese pensamiento por uno mismo también es una manera de ponerle límites y de ponerle fin a estos mecanismos de gobierno grande o de populistas con los que nos enfrentamos hoy en día, que también muchos de ellos apelan al nacionalismo, que es una especie de culto al colectivismo, podríamos decir, esa idea de el somos por encima del soy. Y ese nacionalismo yo también, y eso de hecho lo analizamos bastante en la reciente obra de Ideologías, que creo que el poner el énfasis, poner el acento en el nacionalismo hoy más que nunca, en un momento en el que Europa se encuentra también polarizada, sociedades muy polarizadas, pasa en Estados Unidos, mencionábamos recién, pasa en América Latina, podemos decir que es una especie de fenómeno mundial. Este auge de un nacionalismo que responde a o que es una manera de resistirse al cambio que efectivamente se estaba dando a partir de esos inicios de distintas luchas por la libertad civil, por la libertad individual, o lo que se considera también luchas sociales que inician en los años 60 y 70, que se rebelan contra esa mística de los años 50, conservadora, ideal que se propone desde el conservadurismo. Y bueno, de hecho, Ayn Rand también escribió, ¿no? Conservadurismo, un obituario. Ella fue muy crítica no solo del comunismo, sino también del conservadurismo, y precisamente porque lo veía como una manera o una ideología que imponía valores y lo hacía a través del poder, a través de ese aparato que tiene el monopolio de la fuerza, podríamos definir de alguna forma, y que cuando
empieza un político a decidir o a elegir o a combinar la religión y el poder, estamos ante un grave peligro. Y sumado a eso, el rol de este nacionalismo o la idea de la nación fuerte, del patria o muerte, del que habló en algún momento Hugo Chávez, o como lo hace hoy Nicolás Maduro, que ya no hablan de dictadura del proletariado, pero insisten en la idea de la nación. Lo mismo hacen los populistas de derechas. Entonces ahí conectamos la forma en la que los populismos se hermanan, los populismos se tocan de manera permanente, entran en esta especie de péndulo donde hay siempre una respuesta a un determinado populismo. Ha pasado en Brasil, o con el caso de Lula y de Bolsonaro, pasa en muchos de nuestros países, y creo que poner el ojo en eso es importante. Pero sí, Ayn Rand fue muy de frente contra estas dos ideologías que ella consideraba altamente peligrosas para la independencia del individuo, para el desarrollo personal del individuo y para esos principios, ¿no?, de los que ella tanto hablaba, de la razón, del propósito, incluso de la autoestima, la racionalidad, la integridad y por último también la justicia que es clave, sumada al no castigo de la virtud, que son los pilares, diría, fundamentales de la obra de Ayn Rand y su pensamiento. Y sin embargo, y es curioso, ¿no?, porque la influencia de Ayn Rand, que ha sido mucha a lo largo de las últimas décadas en Estados Unidos, no se entiende la historia reciente de la política e incluso del mundo empresarial de Estados Unidos, en especial de Silicon Valley, sin la influencia de Ayn Rand. Ha tenido una influencia enorme. De hecho, en Estados Unidos, en el año 92, se hizo un estudio de la Library of Congress, la Biblioteca del Congreso, que básicamente llegó a la conclusión de que, justo después de la Biblia, por supuesto, la Rebelión de Atlas, la novela cumbre de Ayn Rand, ha sido la segunda novela más leída y con más influencia, ¿no? Y esa influencia que en los años 70 o años 80 era evidente, ¿no? Había muchos políticos, ¿no?, que se declaraban deudores o seguidores y lectores de Ayn Rand. Ahora ha vuelto. O sea, hay mucha gente joven que vuelve o que está redescubriendo a Ayn Rand. Es habitual. El otro día leí, por ejemplo, una entrevista que le hacían a Boris Izaguirre, un escritor y presentador de televisión venezolano afincado en España, que decía que estaba leyendo y disfrutando El manantial, en este caso de Ayn Rand. Lo cual es curioso que esa vigencia que sigue su pensamiento y que en distintas generaciones ocurre algo parecido a los grupos de música, ¿no? Siempre hay una generación que no lo ha vivido en primera persona porque le queda muy lejos, pero que vuelva a descubrir, pues qué sé yo, el grunge, ¿no?, como ocurre ahora, o el rock de los 70 y tal, ¿no? Es decir, sigue habiendo mucha gente joven que lee por primera vez a Ayn Rand. Y Ayn Rand tiene esa capacidad de cambiar la vida de la gente. Es decir, yo me encuentro muy a menudo personas que no sabían demasiado de Ayn Rand o tenían una visión muy sesgada de Ayn Rand y al leerla han descubierto un mundo nuevo. Es decir, un campo nuevo de posibilidades, ¿no? Y eso es raro porque no siempre ocurre, ¿no? Y en el caso de Ayn Rand es muy evidente cómo sigue cambiando de algún modo la vida de la gente porque tiene esa capacidad, sobre todo en las novelas, en los ensayos también, pero los ensayos son más sesudos, de explicar cómo podría ser la vida del hombre. Sí, una capacidad extraordinaria a través de sus novelas, luego también de sus ensayos a lo largo de su carrera, pero esa forma tan especial de transmitirte el sufrimiento del individuo que padece las garras del colectivismo. Y sumado a eso, no solo te transmite ese sufrimiento y te hace ponerte en carne propia, en los zapatos del personaje, sino también te invita a reflexionar, y a reflexionar a partir de valores que generalmente no estamos acostumbrados a evaluar o a leer o a entrar desde la literatura en esa reflexión. Por eso yo creo que fue una pluma única, definitivamente única. Y
siempre invitando a pensar por uno mismo. Yo vuelvo a hacer énfasis en esto porque Ayn Rand invitaba a la duda, invitaba a cuestionarlo todo, de hecho, en algún momento llegó a decir que las filosofías y las ideas no tenían un cierre, digamos, la filosofía no tiene un cierre final, y en eso pone también al desarrollo del objetivismo, dejando una puerta abierta a lo que pueda venir, a lo que pueda desarrollarse de ahí en adelante, y eso es algo a remarcar, ¿no? Y también la manera en la que cambia vidas, como decías recién, eso también lo puedo decir por experiencia personal. Yo me acuerdo tener unos 17, 18 años y estar descargando en internet o buscando artículos, e incluso tener algunas copias ahí y leerlas. Me sentaba en el fondo en la universidad, después un poco más grande, que estudié ciencias políticas, y bueno, no dimos Ayn Rand, pero yo era un poco la que introducía también el tema e intentaba, ¿no?, llevar un poco el debate hacia eso, siempre bueno, terminaban siendo clases muy interesantes. Yo estudié ciencia política y relaciones internacionales, y había muchos profesores que daban pie a esta apertura de debates y de incluir otros temas que generalmente no estaban en la currícula, como suele pasar, porque es muy raro que Ayn Rand esté en uno de los programas educativos, y creo que eso es algo por lo que tenemos que, digamos, pelear de alguna forma en la educación. Creo que sería interesante poder incluir sus obras y algunos de sus ensayos. Y yo me acuerdo estar sentada leyendo La virtud del egoísmo, que fue un libro que a mí me marcó. De hecho, fue el primero que leí de Ayn Rand, y a mí me marcó para siempre, porque entendí que había un mundo distinto, como decís vos. Había un mundo diferente, un mundo que te invitaba a ser vos mismo, un mundo que te invitaba a cosas que sí, uno puede crecer en entornos que son muy abiertos, pero cuando ya uno es adolescente y se enfrenta al mundo y sale de la casa y se enfrenta a un mundo muy distinto, que a veces intenta aplicar mediante la política o la conversación o las ideas y la vida, al final, básicamente, se intentan aplicar ideas colectivistas, o incluso la culpa, el uso de la culpa o la falta de autoestima. Son cosas que suceden y que pueden suceder, y que creo que a todo ser humano en algún momento le pasan cosas, ¿no? Creo que las emociones en esto juegan un rol muy, muy destacado y muy importante. Ayn Rand también hablaba sobre este aspecto, sobre este tema. Y yo recuerdo leer La virtud del egoísmo, y a mí ese libro me cambió para siempre. Después leí La rebelión de Atlas, que es una obra fantástica, muchas páginas, pero totalmente necesaria, esas 70 páginas del discurso de John Galt, que es único. Yo creo que es un preámbulo, un resumen de la esencia de la libertad. Y creo por eso también que el objetivismo y el pensamiento de Ayn Rand encajan perfectamente en la tradición liberal, encajan perfectamente en esos pilares de lo que llamaríamos liberalismo. Tal vez no en lo que hoy algunas personas identifican con liberalismo, algunos lo asocian a la nueva derecha. Yo creo que eso es una asociación totalmente errónea. Si nosotros nos enfocamos en defender los pilares originales del liberalismo, como lo hicimos también en el Manual Liberal. Y por eso yo agradezco mucho, Roger, te agradezco a vos, agradezco a Deusto por rescatar esta obra, por estas nuevas traducciones, por llevar al mundo y estas ideas tan importantes que de alguna manera habían quedado archivadas, y que si no fuera por ustedes no estarían en las librerías a lo largo del mundo. Veo personas en Venezuela que también llegan y consiguen libros, y consiguen estas ediciones de los libros de Ayn Rand, y es cambiar vidas. Se trata de cambiar vidas, y creo que eso es lo que hace el libro. Mantiene viva la obra, mantiene vivo al autor, y destaco mucho y agradezco mucho también la tarea
que se dieron con esto. Sí, claro, es que el problema que tenía Ayn Rand, la obra de Ayn Rand, ¿no? Es que era poco conocida porque era poco leída. Y era poco leída debido a dos factores fundamentales. La primera es que había pocos libros en circulación, era muy difícil encontrar los libros. Uno iba a la librería y no los encontraba. Podía ir a librerías de viejo, podía encontrar versiones gratuitas más o menos completas en Internet, pero bueno, no podía hacer aquello de ir a una librería, comprarlo, ir a Amazon, recibirlo al día siguiente, etcétera, ¿no? Este era un problema básico, fundamental. Esto lo hemos resuelto. Pero luego había otro problema que es tan importante como el primero, y es que las traducciones que se manejaban en el ámbito hispano de la obra de Ayn Rand eran traducciones muy malas que se habían hecho en los años 60 y que de algún modo distorsionaban completamente la obra de Ayn Rand. Por ejemplo, en el mundo hispanoamericano se solía decir que Ayn Rand era una buena filósofa, pero una muy mala escritora. Pero claro, uno siempre decía, ¿cómo es que se dice eso de Ayn Rand en España o América Latina, pero en cambio no se dice en Estados Unidos? Nadie en Estados Unidos diría que es una mala escritora. Es una razón muy sencilla, porque se estuvo leyendo durante estos 60 años traducciones pésimas y que no reflejaban con exactitud, con pulcritud, la obra de Ayn Rand, ¿no? Y por eso, cuando decidimos reeditar la obra, lo primero que nos tuvimos que plantear es, oye, tenemos que volver a traducirla, porque no está bien traducida. Y no está bien traducida porque en aquellos tiempos, digamos, bueno, no había los medios, ¿no? Los traductores no tenían tan buen nivel, sobre todo, además, porque el traductor de las obras originales, ¿no? La primera fue de Luis de Queralt en los 60, no solo no hablaba muy bien inglés, sino sobre todo que no conocía la filosofía subyacente, ¿no? Con lo cual había muchos problemas no solo de estructura, sino de significado, ¿no? Problemas de mezclar conciencia con consciencia. Una cosa es ser consciente de algo, tener buena conciencia, etcétera. La otra, consciencia, ¿no? Que es, digamos, fundamental en la obra de Ayn Rand, que es esa capacidad de ser consciente de algo, ¿no? Bueno, ambas palabras se intercambiaban por igual, con lo cual uno no entendía nada, ¿no? Básicamente, y a modo de resumen, lo que leíamos era una fotocopia en blanco y negro de la obra de Ayn Rand, y lo que finalmente hemos hecho, ¿no? Se ha conseguido es volver, digamos, a restaurar y a ponerle color a esta obra. Hay una cosa que además a mí siempre me llama la atención, y es que en según qué ámbitos Ayn Rand siempre ha sido denostada. Por ejemplo, en los ámbitos del feminismo, ¿no? El día que presentamos ideologías, comentabas a Antonella que todas las distintas olas del feminismo han tenido algo que aportar, cosas distintas a lo largo de los años, pero siempre han tenido algo que aportar. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho que en ninguna de estas olas se incluya a Ayn Rand como pensadora feminista, cuando no solo lo es, y sobre todo lo fue, ¿no? Ella como mujer en su momento, sino que hay obras suyas que, si las leemos desde esta perspectiva, nos damos cuenta que son un alegato. Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en la rebelión de Atlas. La rebelión de Atlas, hay una protagonista principal que es la hermana del CEO de la empresa. Pero es la hermana y lleva, en principio, la parte de operaciones, ¿no? La parte de logística, pero en realidad es quien lleva la empresa. Y el hermano es CEO no porque tenga mayor capacidad, sino simplemente porque es hombre. Y él tenía que ser CEO. Lo que pasa es que es un auténtico desastre, es un incompetente, ¿no? Es como el paradigma de la incompetencia. Con lo cual, lo que hace Ayn Rand es darle las riendas del negocio, o sea, quien pone la cabeza, quien pone el pensamiento, quien ejecuta es ella, siendo mujer y no siendo CEO, por el hecho de ser mujer. Al mismo tiempo es una mujer libre, es una mujer que toma sus propias decisiones, que no depende de nadie, que se acuesta con quien quiere, tiene sus amantes, se enamora de quien quiere, no tiene ninguna convención social. Luego es un personaje, en este sentido, que reivindica unos valores feministas muy evidentes, pero aún así
nunca ha sido vista, tratada y incluso al contrario, ¿no? Ha sido como muy denostada incluso por los movimientos feministas. Con lo cual, un poco la idea es, oye, volvamos a leer a Ayn Rand, porque si volvemos a leer a Ayn Rand, y la podemos volver a leer básicamente porque su obra está accesible y está bien traducida, quizá podamos entender a Ayn Rand de una vez por todas. Incluso a quien no le resulta atractiva la parte económica, que pueda haber diferencias ideológicas, imagino, por ejemplo, a alguien socialista o que tenga una visión o propuesta de tener una economía cerrada. Creo que todos al final del día compartimos, salvo algunos que tienen esta rigidez dogmática que se ve en distintas ideologías hoy, como conservadurismo, nueva derecha, derecha alternativa, nacionalismo, fascismo, todo lo que nosotros ya sabemos. Pero el ser humano que ama la libertad, que quiere ser libre, pero que quiere también que vos seas libre y que los demás puedan ser libres de vivir su vida de la manera que quieran, creo que todos compartimos esa reivindicación de la liberación del individuo. La liberación del individuo en todas sus fases, en todas sus etapas, en todos sus aspectos. De hecho, Ayn Rand abogó mucho por la defensa del aborto. Fue uno de sus grandes temas y por los que también se llevó muchas críticas de parte de los conservadores en los años 80, y también fue aislada de muchos círculos que incluso se conocían como liberales. También otra vez vemos que ha existido a lo largo de la historia una infiltración por parte del conservadurismo dentro de muchas filas liberales, y Ayn Rand, y lo digo porque me ha pasado a veces haber conversado con personas que se identificaban o se denominaban liberales y decían, no, es que Ayn Rand era una loca, Ayn Rand era una drogadicta, Ayn Rand era el demonio, ¿no? Siempre esta demonización que se hace incluso de la mujer, incluso probablemente por haber sido mujer y por haberse enfrentado a un sistema de poder total, a un sistema de poder de imposición absoluto. Creo que incluso si se hubiese quedado debatiendo o argumentando en contra del comunismo, quizás habría sido muy distinto, pero también se enfrentó a los conservadores, también se enfrentó a esa imposición del modelo de vida de los años 50, y sin duda creo que sería muy interesante, sería un aporte muy interesante para personas de distintas ideologías animarse a leer a Ayn Rand y verla desde esa perspectiva, tal vez, ¿no? No desde la perspectiva económica, o quizás se puede aprender o se puede tener argumentos. Yo siempre insisto en leer a las personas que creemos o que entendemos que no piensan como nosotros, porque eso nos abre el mundo, nos abre la mente. Por eso también destaco que ustedes desde Deusto publiquen muchas voces. Creo que la pluralidad de voces es fundamental, es crucial para esto, pero hay que insistir al lector de alguna manera en que también se anime a ir más allá, a que cualquier persona se anime a ir más allá, que se atreva a la duda, que se atreva a cuestionarse a uno mismo, ¿no? De alguna manera lo cité a Ortega y Gasset en el libro Ideologías, donde, parafraseando, decía que esas convicciones más arraigadas que tenemos en nosotros a veces pueden ser las más peligrosas. Entonces, atrevernos a dudar, y eso es a lo que invita Ayn Rand, y yo destaco ese rol liberador que pone en su obra, que pone en su mensaje, que pone en los personajes a lo largo de sus novelas, y el gran trabajo que hizo en defensa de las libertades individuales, desde el aborto hasta el libre uso de las drogas o incluso la eutanasia. Habló también sobre la defensa de la eutanasia, y además cómo uno es el dueño de su propia vida, que creo que este es el punto fundamental, ¿no? El derecho a la vida, de la manera en la que lo definía.
Y claramente hoy también Ayn Rand sería denominada por muchos como una hereje, como una loca, incluso como zurda. Muchos hoy le dirían también a Ayn Rand alguna especie, de alguna manera, marxista cultural. Creo que eso encaja también en esta definición, que sería, bueno, es una gran contradicción, pero pasa. Y pasa precisamente por esta crisis de las ideas de la que hemos hablado en este último tiempo. Y yo me acuerdo que leí a Ayn Rand en una de sus giras para presentar la rebelión de Atlas, a ella le preguntan y dice, bueno, ¿cómo resumirías vos tu filosofía, el objetivismo estando de pie, estando en un solo pie, parada en un solo pie? Bueno, y ella dice que de alguna manera la ética sería la idea o el concepto del interés personal, la metafísica es la realidad objetiva, la epistemología es la razón, dentro de la política habla del Estado de Derecho, del gobierno limitado, ¿no? Que le pone una función muy específica, habla también del rol de la libertad empresarial, de ese desarrollo y defensa de la propiedad privada por encima de todas las cosas, y pone al gobierno como le da el rol de proteger los derechos de todas las personas y al final respetar que cada uno pueda perseguir su propia felicidad. Y en eso se remarca el concepto o la frase que se da en la independencia de Estados Unidos, en esta propuesta de la búsqueda de la propia felicidad, tener el derecho a la búsqueda de la propia felicidad, que no es lo mismo que el derecho a la felicidad, es algo completamente distinto. Entonces yo tengo el derecho a buscar mi propia felicidad de la manera en que creo y entiendo. El derecho y el deber. Y el deber, porque cada uno debería vivir su vida feliz y de la manera que quiere, sin lastimar a los otros. Y como digo, siempre intento traer la astrofísica porque me encanta, y cada vez que puedo aprovecho a invitar a los que nos escuchan o nos leen a entrar en ese mundo fascinante, porque nos hace salir del planeta Tierra durante un ratito y al final nos entendemos o concebimos o vemos el mundo desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque estamos de paso en un planeta, en los suburbios de una galaxia cualquiera, entre millones de galaxias, y cuando vemos el mundo desde ahí afuera y entendemos que estamos mucho más allá y que tenemos en promedio, ¿cuánto? 80, 90 años con mucha suerte de vida en este planeta, ahí entendemos que es innecesario estar imponiéndole a otros una manera de vivir o estar diciéndole a los demás cómo tienen que vivir, qué tienen que hacer con su vida, con su bolsillo, con sus propias decisiones. Entonces, cuando vemos el mundo desde esa perspectiva, se caen los nacionalismos, la xenofobia, el racismo, la homofobia, todos estos prejuicios que el ser humano a lo largo de estos milenios aprendió a eliminar, a limitar, a deshacerse de ellos, y que, otra vez, como decía Ayn Rand, de alguna manera estamos frente a la amenaza permanente de que esos colectivismos y que esas ideas que amenazan la dignidad humana vuelvan, y por eso es importante leer a esta autora. No, de hecho tiene una obra, ¿no? Himno, que es una distopía, si quieres, pero que habla precisamente de eso, ¿no? De los peligros del colectivismo. Antonella, decías que tú descubriste a Ayn Rand a través de uno de sus ensayos, La virtud del egoísmo. ¿Cuál sería tu recomendación, y ya para acabar, porque se nos está terminando el tiempo, cuál sería tu recomendación para las personas que todavía no han leído a Ayn Rand y quieren acercarse a ella, ¿no? En Estados Unidos, generalmente, la vía de entrada es La rebelión de Atlas, su novela, su obra cumbre, ¿no? 1200 páginas de filosofía, no solo filosofía, ya lo que hace es tramar una historia, pero luego en aquellos momentos donde se puede explicar algo sobre el sentido de la vida, aprovecha pues los discursos, las negociaciones, etcétera, pero siempre dentro de una historia, de una trama fabulada. En Estados Unidos, digo, esta es generalmente la vía de entrada. Yo suelo recomendar a las personas no empezar por Atlas, empezar por El manantial, porque es también una
exquisita novela que también explica su filosofía, pero de un modo un poco más light. Digamos, hay menos discurso y toda la filosofía, digamos, que está repartida entre el proceder, entre el modo de actuar de los personajes, con lo cual se hace un poco más digerible. Yo me recomiendo empezar con El manantial, pero luego seguir con Atlas. Y luego en España, además, hay una cosa curiosa, y es que Ayn Rand llegó a ser una autora bestseller, pero fue una autora bestseller por Los que vivimos. Los que vivimos fue su primera novela, es una novela muy de adolescencia, ¿no? La escribió con 20 y pocos años, explica cómo es vivir bajo la opresión del régimen soviético, porque ya nació en 1905, evidentemente la revolución rusa la pilló en plena adolescencia. A su familia no le pasó nada, pero tuvo que emigrar y luego estuvieron, porque eran mercaderes, tenían una tienda, estaban muy vigilados, no podía hacer una vida normal. Y luego ella explica en Los que vivimos, digamos, todo este proceso de cómo es vivir, ¿no? Bajo la opresión del régimen soviético, pero retrata una historia de amor. Luego es curioso porque en España se publicó como una novela romántica, ¿no? Una historia de amor, tuvo un éxito abrumador y se publicaron miles de versiones. De hecho, en las librerías de viejo, aquí en Madrid, la Cuesta de Moyano, por ejemplo, al lado del Retiro, se pueden encontrar infinidad de estas ediciones baratitas, muy, muy, muy baratas, con cubiertas que evocan a novela romántica y tuvo mucho éxito. Y además, como que era una novela romántica, la censura no actuó. Porque no la entendió. Pensaba, es solo una historia de amor, ¿no? Un amor idealizado que no se puede que no se llega a consumar, etc. Con lo cual no hubo intervención de la censura. Luego, sobre todo mujeres, leyeron a Ayn Rand en aquel momento, y de hecho es curioso que cuando se publicó en España La rebelión de Atlas, lo que ponían en las fajas de la época es el nuevo bestseller de la autora porque era conocida por tal, ¿no? Bueno, después de este largo preámbulo, ¿cuál sería tu recomendación para empezar a conocer y a disfrutar la obra de Ayn Rand para aquellas personas que todavía no la conocen o no han leído nada? Así como hiciste vos, yo creo que también El manantial es una buena obra para iniciar las ideas, para iniciarse en las ideas de Ayn Rand, ¿no? Con esta figura de un arquitecto que lucha contra lo convencional, que lucha contra el nepotismo, contra esta rigidez dogmática que se puede ver en muchas áreas de la vida. Yo recomendaría El manantial, también Himno. Himno a mí me parece fascinante porque es también ese reemplazo, esa eliminación del yo y esa imposición de nosotros, que es algo que el lector lo puede ver también lo va a entender a lo largo de la historia porque es la clave, la esencia. Y después, a la hora de hablar de sus ensayos o la parte más teórica o filosófica, insisto, La virtud del egoísmo es una obra muy buena y también Filosofía de quien la necesita. Creo que son dos obras muy importantes, muy interesantes que resumen su pensamiento y la importancia de la vigencia de Ayn Rand. Ahora publicamos a la Navidad, hemos publicado un pack con las 5 novelas de Ayn Rand, y ahora publicamos otro pack con los ensayos. Igual, quien quiera las novelas las tiene todas juntas en un pack, quien quiera los ensayos los tiene en un pack. Bueno, Antonella, creo que en esa media hora larga hemos aprovechado bien el tiempo, hemos hecho un buen repaso de la obra y de la filosofía de Ayn Rand, así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí y por darnos tu visión sobre la obra de Ayn Rand y por hacernos luz en ese universo randiano que a veces resulta tan complicado de comprender. Gracias a vos, Roger, por ser el vehículo y llevar la voz de esta gran autora del siglo pasado. Gracias. Y gracias también a la Fundación Rafael del Pino por organizar estas charlas y a todos ustedes por estar hoy siguiéndonos aquí en esta conversación. Muchas gracias y hasta la próxima.